Hola, bienvenido al tema 13, hoy veremos la historia de el Imperio Aquemenida. Antecedentes. Los persas pertenecían a los grupos iranios que se habían establecido siglos atrás en la meseta de Irán, y habitaban la actual provincia de Fars, Irán, una región de tradicional influencia elamita. Se dedicaban de modo destacado a la cría de ganado, aunque con el tiempo fueron adoptando la agricultura. La historia de los primeros reyes persas, quienes habrían vivido durante el siglo 7 AC y la primera mitad del siglo V AC, es poco conocida. De acuerdo con la genealogía tradicional, basada en la inscripción de Beistún de Darío I, k 518 AC, y en el historiador griego Heródoto de Halicarnaso, los persas habrían sido gobernados por la dinastía aqueménida, fundada por su epónimo Aquémenes, en antiguo persa, Axamaní, el que tiene el espíritu de un seguidor 7. Le sucedió su hijo Teispes, Cipi, de quien se sabe por inscripciones de sus sucesores que utilizó el título de rey de Ansan. 8. La dinastía se habría dividido entonces en dos linajes. Uno comenzado por Ciro I, rey de Ansan, y continuado por su hijo Cambises I y su nieto Ciro el Grande, y otro por Ariaramnes, bisabuelo de Darío I. Ciertas inscripciones se refieren a Ariaramnes y a su hijo Arsames como reyes de Persia. Esto llevó a que se especulara sobre una supuesta división del reino de Teispes entre Ciro y Ariaramnes, quienes habrían reinado, respectivamente, en Ansan y en Persia 9. Resulta llamativo que, mientras Darío insiste constantemente en su ascendencia aqueménida, esta es completamente ignorada por Ciro el Grande, el cual solo se remonta hasta Teispes en sus inscripciones. Esto ha llevado recientemente a algunos estudiosos a pensar que las líneas de Ciro, Teispida, y Darío, Aqueménida, no estaban relacionadas. 10. Según Heródoto, los persas de las épocas tempranas eran vasallos de sus poderosos vecinos, los medos. Las grandes conquistas. Gracias a Ciro, 555-529 AC. Rey de Ansan, el dominio medo sobre la meseta iraní fue breve. Ciro creó un poderoso ejército siguiendo el modelo de los antiguos asirios. Cuando sucedió a su padre Cambises I en el 559 AC. Las entidades políticas hegemónicas en la región eran el Imperio Neobabilónico, el Reino Medo, Lidia y Egipto. 11-12 entre los años 553 y 550 AC. Ciro derrotó al rey medo Astiages, tomó su capital, Ecbatana, y llevó sus tesoros a Ansan. La crónica de Nabónido informa que el rey persa resultó favorecido por el amotinamiento de las tropas medas contra su propio rey, hecho confirmado por la historia que narra Heródoto, y, 123-128, sobre la traición del general medo Harpago. 11. Tras unificar a los persas y someter a los medos, Ciro, llamado después el Grande, emprendió la conquista de Babilonia, con lo que puso fin al imperio neobabilónico, Siria, Judea y Asia Menor. El reino de Lidia, en Asia Menor, cayó en poder de Ciro hacia el 545 AC. 13. Se cree que la guerra contra el imperio neobabilónico, que se encontraba rodeado por los persas en sus fronteras oriental y septentrional, habría comenzado hacia finales de la década de 540 AC. En cualquier caso, en el año 539 Babilonia fue tomada por el general persa Gobrías, haciéndose presente Ciro días más tarde. El nuevo gobernante asumió la titulatura regia Babilonia, que incluía los títulos de rey de Babilonia, rey de Sumeria y rey de los países. Ciro se presentó a sí mismo como el salvador de las naciones conquistadas. Para reforzar esta imagen y crear condiciones de cooperación con las élites locales, 14 protegió los cultos, como el de Marduk en Babilonia, y restauró templos y otras infraestructuras en las ciudades recientemente adquiridas. Con ello Ciro se ganó el apoyo de buena parte de la casta sacerdotal de Babilonia, la que en los textos, el cilindro de Ciro, el poema sobre Nabónido, por lo general se muestra favorable hacia él. En el Tanaj, Ciro es bienvenido por el segundo Isaías, un judío de Babilonia. Asimismo, de acuerdo a los libros bíblicos de Esdras y Nehemías, Ciro permitió regresar a Judea y reconstruir el templo a los judíos cautivos en Babilonia. A diferencia de los conquistadores asirios y babilonios precedentes, Ciro trató con benevolencia a los pueblos sometidos y perdonó a los reyes enemigos. En general, Ciro siguió la estrategia de dejar las estructuras administrativas de los lugares conquistados, pero sometiéndolos al poder imperial. 15. Ciro murió en el 530 AC durante una campaña contra los masagetas de Asia Central, y fue sucedido por su hijo Cambises I, 530-522, quien continuó su labor de conquista. Dirigió la conquista de Egipto, presumiblemente planeada con anterioridad.
falleció en julio de 522 AC como resultado de un accidente o suicidio, durante una revuelta liderada por un clan sacerdotal que había perdido su poder después de que Ciro conquistase Media. En el momento de la muerte de Cambises, el imperio se extendía desde el Mediterráneo, incluyendo Egipto y Anatolia, hasta la cordillera del Hindu Kush en el actual Afganistán, lo que marcó la máxima extensión del imperio aqueménida y configurando el mayor imperio hasta entonces conocido en el Próximo Oriente. Crisis y reestructuración. Según la inscripción de Beistún, cuando Cambises se encontraba en Egipto, cierto Gaumata se rebeló en Media haciéndose pasar por Esmerdis, Persbardilla, el hermano menor de Cambises y, quien había sido asesinado unos 3 años antes. Debido al despótico gobierno de Cambises y su larga ausencia en Egipto, todos los pueblos, persas, medos, y las demás naciones, reconocieron al usurpador, especialmente porque él garantizaba el perdón de los tributos durante 3 años, Heródoto Iri, 68. Este Gaumata es uno de los sacerdotes revueltos contra el rey Cambises, a los que Heródoto llama magos. El pseudo Esmerdis gobernó durante 7 meses antes de ser derrocado en el 521 AC. Por un grupo de nobles encabezado por Darío, quien se proclamó rey en su lugar. Las posteriores rebeliones, desatadas a lo largo y a lo ancho del imperio, fueron derrotadas sucesivamente por Darío y sus generales. En el 518 AC. La paz se había restablecido. Para garantizar su legitimidad, el nuevo rey contrajo matrimonio con las esposas de su predecesor, una práctica usual, entre las que se incluían 2 hijas y una nieta de Ciro. Una de ellas, Atosa, dio a luz al futuro soberano Jerjes. Es importante destacar que la pretensión de que Gaumata era un falso Esmerdis deriva de Darío. Los historiadores se encuentran divididos sobre la posibilidad de que la historia del impostor fuera un invento de Darío como justificación para su golpe de estado. 16 Darío hizo afirmaciones semejantes cuando más tarde capturó Babilonia, anunciando que el rey babilonio no era, de hecho, Nabucodonosor Iri, sino un impostor llamado Nidintubel. 17 Y cuando un año después de la muerte del primer pseudo-Esmerdis, Gaumata, un segundo pseudo-Esmerdis, llamado Bayazbata, inició una rebelión en Persia. El mundo hacia el año 500 AC. El imperio aqueménida aparece en el centro, en marrón. Darío se dedicó fundamentalmente a organizar el extenso imperio heredado. Territorialmente, reestructuró las satrapías, existentes ya desde el reinado de Ciro, estableciendo 20 satrapías encabezadas normalmente por miembros de la familia real y de las familias aristocráticas. En cuanto a su actividad constructora, destaca sobre todo la fundación de Persépolis, 518-516 AC. Así como la realización de trabajos en Ecbatana, moderna Hamadan, y Susa. Durante el reinado de Darío continuó la expansión territorial. Tracia y la India fueron anexionadas, mientras que las tropas persas fueron derrotadas por los escitas europeos, k. 513 AC. Y por los griegos en la Primera Guerra Médica. Fue también Darío quien convirtió en religión oficial el mazdeísmo. Construyó el camino real de Susa a Sardes. Carretera desde la capital de Lidia, oeste de la actual Turquía, hasta Susa para llevar el correo imperial. Esto aseguraba de alguna manera el control absoluto sobre sus sátrapas, quienes tenían su propia corte y ejército, pero no podían fallar en dar tributo a su emperador. Este tributo era proporcional a la riqueza de cada región. Las guerras médicas. Durante el primer tercio del siglo VAC. Persas y griegos compitieron por el dominio sobre las ciudades griegas de Asia Menor, las costas del Mediterráneo y el control de los puertos comerciales, así como el acceso al trigo de las costas del Mar Negro. Estos conflictos fronterizos comenzaron con las sublevaciones jonías e incluyeron el incendio de Atenas por parte de los persas, en represalia por la destrucción de Sardes. La primera fase, 490 AC. Consistió en una invasión por mar de un ejército persa enviado por Darío y el ejército persa desembarcó en la Grecia continental, que protegía a las rebeldes colonias griegas bajo su égida. Milcíades encabezó un ejército que partió a detener a los persas. Los venció sorprendentemente en la batalla de Maratón del 490 AC. Debido a esta derrota, el rey persa se vio obligado a fijar los límites de su imperio de nuevo en Asia Menor. A pesar de ello, para el siglo VAC los reyes aqueménidas gobernaban territorios que abarcaban aproximadamente Irán, Irak, Armenia, Afganistán, Turquía, Bulgaria, gran parte de Grecia, Egipto, Siria, Pakistán, Jordania, Israel, Cisjordania, Líbano, Caucasia, zonas de Asia Central, Libia, y el norte de Arabia. El imperio con el tiempo se convirtió en el más grande del mundo antiguo.
La segunda fase de las guerras empezó el año 480 AC. Con una nueva invasión persa. El rey Jerjes I, 485-465 AC. Persa antiguo Xayara, héroe entre reyes, hijo de Darío I, despachó un ejército por tierra a Grecia. Penetró en esta por el norte, sin encontrar apenas resistencia en Macedonia y Tesalia, pero un pequeño contingente griego lo detuvo durante 3 días en las Termópilas. Se trataba de un ejército de las múltiples ciudades-estado griegas de aproximadamente 6.000 guerreros, espartanos, tespios, tebanos, dirigidos por el rey de Esparta Leónidas I. 300 espartanos, 700 tespios y 400 tebanos acaudillados por Leónidas murieron en la batalla conteniendo a los persas, mientras el resto del ejército se retiraba hacia Ática, tras ser traicionados por un griego que enseñó al enemigo un camino que le permitió atacarlos por la espalda. En la batalla naval simultánea en Artemisio, grandes tormentas destruyeron naves de los dos bandos. El enfrentamiento concluyó prematuramente cuando los griegos tuvieron noticia de la derrota en las Termópilas y se retiraron. Fue una victoria estratégica de los persas que les dio el control de Artemisio y del mar Egeo, que a partir de entonces dominaron sin oposición. Después de su victoria en la batalla de las Termópilas, Jerjes saqueó Atenas, que había sido evacuada, y se preparó para enfrentarse a los griegos en el estratégico istmo de Corinto y el Golfo Sarónico. Los habitantes de Atenas se habían refugiado en la pequeña isla de Salamina. Cuando los persas llegaron a Atenas la incendiaron y marcharon hacia la isla. En 480 AC. Los griegos obtuvieron una decisiva victoria en la batalla naval de Salamina, en la cual los pequeños y ágiles barcos atenienses derrotaron a los pesados y grandes barcos persas. El descalabro obligó a Jerjes a retirarse a Sardes. El ejército que dejó en Grecia, al mando de Mardonio, fue destruido en el año 479 AC. En la batalla de Platea. La derrota final de los persas en Mícala animó a las ciudades griegas de Asia a sublevarse, y marcó el final de las guerras médicas y de la expansión persa en Europa. De Jerjes I a Artajerjes II. Después de los fracasos militares de la Segunda Guerra Médica, los aqueménidas detuvieron su expansión y perdieron algunos territorios. Cuando Jerjes murió asesinado en el 465 AC. Se desató una crisis sucesoria en la que terminaría por imponerse Artajerjes I, 465-424 AC. Quien trasladó la capital de Persépolis a Babilonia. Fue durante este reinado que el elamita dejó de ser el idioma del gobierno, y ganó en prominencia el arameo. Fue probablemente durante este reinado que se introdujo como calendario nacional el calendario solar, basado en el babilónico. Cita requerida. Artajerjes I murió fuera de Persis, pero su cuerpo fue llevado allí para ser enterrado junto a sus antepasados, probablemente en Naxxarustam. Se produjo una situación similar a la de la muerte de Jerjes I. Los 3 hijos de Artajerjes disputaron el trono, sucediéndose en el mismo año Jerjes I, su hijo mayor, que le sucedió y fue asesinado por uno de sus hermanastros unas pocas semanas más tarde, Sogdiano, y Darío I. Darío I, que estaba en Babilonia cuando murió su hermano Jerjes, reunió apoyo para sí mismo, marchó hacia el este y depuso y ejecutó al asesino y fue coronado en su lugar. Darío I reinó en el período 424 AC, 404 AC y colaboró con Esparta en la guerra del Peloponeso. Desde el año 412 AC. Darío I, por insistencia de Tisafernes, apoyó primero a Atenas y luego a Esparta, pero en el año 407 AC. El hijo de Darío, Ciro el joven fue nombrado para reemplazar a Tisafernes y cedió totalmente el apoyo a Esparta, que finalmente derrotó a Atenas en 404. Ese mismo año, Darío cayó fatalmente enfermo y murió en Babilonia. En su lecho de muerte, su esposa Babilonia, Parisatis pidió a Darío que fuese coronado su segundo hijo, Ciro el joven, pero Darío se negó. A Darío le sucedió su hijo Artajerjes I, que reinó en el período 404 AC, 359 AC. Plutarco cuenta, probablemente por autoridad de Ctesías, que el desplazado Tisafernes se acercó al nuevo rey el día de su coronación para advertirle de que su hermano menor, Ciro el joven, estaba preparándose para asesinarlo durante la ceremonia. Artajerjes arrestó a Ciro y lo habría ejecutado si no hubiese intercedido su madre Parisatis. Ciro fue entonces enviado como sátrapa de Lidia, donde preparó una rebelión armada que estalló en el año 401 AC con mercenarios griegos. Ciro obtuvo la victoria en la batalla de Cunaxa, pero resultó muerto en la misma. Así, Artajerjes I conservó el trono, construyó una gran flota, y recuperó el dominio de Asia Menor y Chipre. Artajerjes I fue el rey aquemenida que tuvo más largo reinado, 45 años.
6 siglos más tarde, Ardasheri, fundador del Segundo Imperio Persa, se consideraría a sí mismo como el sucesor de Artajerjes, un gran testimonio de la importancia de Artajerjes para la mentalidad persa. Durante su reinado se realizaron actividades de construcción en Susa y Ecbatana. Aunque no se conocen construcciones suyas en Persépolis, fue él el primer rey aqueménida en ser enterrado en sus cercanías. 18. En el ámbito religioso, Artajerjes protegió el culto de los dioses iranios Mitra y Anaíta, a los cuales introdujo en sus inscripciones a la par de Ahura Mazda. De acuerdo a la información proporcionada por Beroso, Artajerjes protegió el culto de Anaíta en numerosas regiones del imperio, incluyendo áreas occidentales no iránicas como Damasco o Sardes. 19. Igualmente, pueden datarse de este reinado la extraordinaria innovación de los cultos de santuarios zoroastrianos, y fue probablemente durante este periodo que el zoroastrianismo se difundió a través de Asia Menor y el levante mediterráneo y desde allí a Armenia. Cita requerida. Los templos, aunque servían a un propósito religioso, no eran sin embargo un acto puramente desinteresado. También servían como importante fuente de ingresos. De los reyes babilónicos, los aqueménidas habían tomado el concepto de impuesto del templo obligatorio, un diezmo que todos los habitantes pagaban al templo más cercano a su tierra u otra fuente de ingresos. Dandamae Filuconin, 1989. 361-362. Una parte de este ingreso llamado el Kupua Arriarcón del Rey, una ingeniosa institución originariamente introducida por Nabónido, fue entonces pasada al gobernante. Fin del imperio persa. Editar. Según las fuentes griegas, el sucesor de Artajerjes su hijo Artajerjes 359 AC, 338 AC. Llegó al trono por medios sangrientos, asegurando su posición mediante el asesinato de 8 de sus hermanastros. En 343 AC. Artajerjes derrotó a Nectanebo expulsándolo de Egipto e hizo de Egipto de nuevo una satrapía persa. En 338 AC. El mismo año en que Filipo de Macedonia unió a los estados griegos por la fuerza, y de tal manera allanó el camino a su hijo Alejandro, Artajerjes murió de causas naturales, según las fuentes cuneiformes, pero según el historiador Diodoro, Artajerjes fue asesinado por su ministro, Bagoas. 20. A Artajerjes le sucedió su hijo Artajerjes Farses 338 AC, 336 AC. Antes de que pudiera actuar fue también envenenado por Bagoas. Se dice que este mató no solo a todos los hijos de Arses, sino a muchos otros príncipes de la tierra. Bagoas hizo entonces que Darío 336-330 AC, un sobrino de Artajerjes ocupara el trono. Darío aunque previamente sátrapa de Armenia, no tenía experiencia en el gobierno del imperio, pero en su primer año como emperador personalmente forzó a Bagoas a beber veneno. En 2 épocas diferentes, los aqueménidas gobernaron Egipto, aunque por 2 veces los egipcios lograron una independencia temporal de Persia. Siguiendo la práctica de Maneto, los historiadores egipcios se refieren a los períodos en Egipto cuando la dinastía aqueménida gobernaba como la dinastía Exxbi de Egipto, 525-404 AC. Hasta la muerte de Darío y la dinastía Exxi de Egipto, 343-332 AC. Que comenzó después de que Nectanebo fuese derrotado por el rey persa Artajerjes Esta segunda ocupación persa de Egipto acabó en 332 cuando Alejandro Magno entró en Egipto y fue bienvenido como un liberador en el Egipto ocupado por los persas. La batalla de Isos, entre Alejandro Magno a caballo a la izquierda, y Darío en el carro de la derecha, representados en un mosaico de Pompeya que data del siglo IAC, Museo Nacional de Arqueología de Nápoles. Alejandro derrotó a los sátrapas occidentales en las batallas de Isos, 332 AC. Y de Gaugamela, 331 AC. Después, Alejandro marchó sobre Susa, que del mismo modo capituló y entregó un vasto tesoro. Alejandro entonces marchó hacia el este, a Persépolis, que se rindió a principios de 330 AC. Los soldados macedonios incendiaron la capital. Desde Persépolis, Alejandro se dirigió al norte a Pasargadas, donde trató la tumba de Ciro con respeto. Desde allí se dirigió a Ecbatana, donde Darío se había refugiado. El rey persa fue apresado por Besos, su sátrapa batriano y compatriota. Conforme se acercaba Alejandro, Besos y sus hombres asesinaron a Darío y luego se declaró a sí mismo sucesor de Darío, como Artajerjes antes de retirarse a Asia Central para lanzar una campaña de guerrilla contra Alejandro.
Abandonaron el cuerpo de Darío en el camino para retrasar a Alejandro, quien lo llevó a Persépolis para un entierro honroso. Al imperio aquemenida le sucedió el imperio seleucida, esto es, de los generales de Alejandro y sus descendientes, quienes gobernaron Persia. A su vez, los sucedió la dinastía arsácida de Partia en el noreste de Irán, quien, de manera bastante falaz, señalaron a Artajerjes como su antecesor. Istakhr, uno de los reinos vasallos de los arsácidas, sería derrotado por Papak, un sacerdote del templo. El hijo de Papak, Ardacheri, quien se nombró a sí mismo en recuerdo de Artajerjes, se rebeló contra los partos, los derrotó y siguió adelante para establecer el segundo imperio persa,